La diputada Paula Bertol con nosotros. Hola Paula, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, en principio la diputada autora de la ley antitabaco que ya rige desde el año 2006 y que se va a empezar a aplicar con un poco más de dureza en los últimos tiempos, ¿no? O en el futuro, Paula. Sobre todo en el sector público, María, porque nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo que estuvimos registrando y a través de informes serios que se hicieron es que no se estaba cumpliendo como debería. No así en el sector privado, debemos reconocerlo, debemos decirlo y asumir también como propia esa falta, porque lo que ocurre mucho en el sector público es, como en todo nuestro país lamentablemente, es la falta de control, y además que en el caso particular del cigarrillo, que es una adicción, a mucha gente le cuesta y mucho dejarlo, y también ocurre en las oficinas públicas, que son los jefes, los directivos, los que fuman y a su vez permiten fumar. Entonces claro, ahora lo que se hizo es lanzar un plan de concientización, pero como la ley está en vigencia, no es que se van a aplicar recién ahora las multas, sino que lo que no teníamos eran las denuncias y la posibilidad de hacer esos seguimientos administrativamente. Claro, hasta el momento se aplicaron muchas multas por el incumplimiento de la ley antitabaco. Hubo muy poco incumplimiento, mucho tenía que ver con señalización en los bares y restaurantes, o la falta del 0800, que es donde la gente se puede comunicar para hacer la denuncia, y sí hubo muchas denuncias en los boliches bailables. Y aprovecho esta oportunidad para decir que allí no se puede fumar, que es donde están la mayor cantidad de jóvenes y adolescentes, que es la edad del inicio, pero en muchas oportunidades estos lugares prefieren pagar las altas multas que ya les han cobrado antes de exigir el cumplimiento de la ley. Motivo por el cual estamos viendo si se puede hacer una reforma, algo que realmente les duela para el cumplimiento, porque es una ley que tiene que ver con la salud, recordemos, claro, no con prohibir, sino con cuidar. En las discos, no importa el tamaño que tengan, no se puede fumar, no hay ni siquiera sector de fumadores. La ley de la Ciudad de Buenos Aires prevé una excepción, cuando los lugares tengan más de 100 metros cuadrados, un 30% de ese lugar podría dedicarse exclusivamente a un sector fumador, pero tiene tantos requisitos ese sector para poder existir, desde la ventilación hasta la prohibición de entrar de los empleados, porque se debe preservar su salud, que muy pocos sitios lo han llevado adelante. Sí, sí, aparte es impresionante que esos lugares son tan tóxicos, los lugares que están tan cerrados para fumadores, que ni los mismos fumadores a veces quieren entrar a esos lugares. Era curioso, yo veía hace un mes atrás en el aeropuerto de Madrid, en un sector de una de las terminales, creo que era la 4, el sector de fumadores totalmente blindado con un vidrio, y realmente tan tóxico, tan nocivo el ambiente dentro, que ni los fumadores entraban, ¿no? Así es, yo recibo los mismos comentarios de los fumadores que dicen, no, allí no entro porque parece una cámara de humo, pero bueno, en realidad de lo que se trata es de difundir y prevenir. La idea es adelantarse a los daños antes de que ocurran. Recordemos que en la Argentina, la última estadística nos dio que 40.000 personas mueren por año a causa directa del tabaco, o por causa directa del tabaco, y de los cuales 6.000 son fumadores pasivos. Es decir, no es que mueren personas por la ingesta del tabaco, digamos, por la adicción, sino que también quienes reciben ese humo tóxico, que tiene más de 50 sustancias cancerígenas, también pueden tener daños severos, desde enrojecimiento de los ojos, que es muy molesto, hasta cánceres desde tumor, laringe, boca, etc. Sí, de pulmón y bueno, enfisemas y demás cosas, ¿no? Así es, EPOC, ¿no? Es la enfermedad que tiene Sandro, por ejemplo, EPOC, y que la transmitió a la población su preocupación por haber empezado a fumar desde tan joven. Sí, realmente, lamentablemente para él, pobre, pero que esto concientizó también un poco a la gente, ¿no? Cuando una figura tan pública tiene un problema tan severo y lo puede transmitir y esto genera angustia también, realmente sirve para concientizar, ¿no? Es así, Soledad Silveira también es una activa difusora de lo mal, del daño que hace el cigarrillo, y se ha ofrecido en varias oportunidades a dar charlas porque ella también tiene POC. Ahora leía algo así de que va a haber multas muy altas, tipo de 2.000 pesos, ¿para quiénes? ¿Para los que fumen o para los que permitan fumar? No, en realidad la ley ha sido muy cuidadosa con el fumador, porque como decíamos antes, es una adicción, no es un tema, no es un capricho que alguien empieza a fumar y puede dejarlo de un día para el otro. Entonces las multas han recaído sobre los directores generales y sobre los que están a cargo del lugar donde se lleva a cabo la prohibición. Hay todo un sistema, digamos, de paciencia que se aplica a quien en un primer instante se encuentra fumando, pero si finalmente cuando se lo
llama a que deje el cigarrillo, después puede ser que al mes reciba una sanción mayor, una suspensión, y finalmente recién lo que se hace es labrar un sumario. Eso es para el fumador, claro, ¿sí? Como empleado público, digamos. En el caso del fumador en un ámbito privado, el que está a cargo puede llegar hasta llamar a la fuerza pública, pero antes de eso tiene que hacer una serie de pasos que son amigables. Claro. Nosotros no queremos que la gente se pelee por este tema, sino que conviva saludablemente. Y en el caso de los responsables tienen que ser o los que están a cargo del bar, del restaurante, para poner un ejemplo, o los directores generales que tienen a cargo una repartición pública. Y sobre ellos sí recae la multa económica. Claro. Sí. ¿Han mejorado los controles que manda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las inspecciones a los locales y demás, en general? En general han mejorado. Lo que ocurre es que cuando empezó todo este tema de Cromañón, que fue... Claro, ahí quería llegar justamente. Sí, bastante cercano a la ley. Cuando se aprobó más o menos en esa época estaba todo muy en carne viva. Bueno, lo sigue estando, ¿no? Sí, sin duda. Más que nunca tal vez. Más que nunca tal vez en estos días, pero nosotros también teníamos el cuidado suficiente, porque sabíamos que eran tantas cosas las que había que mejorar en los temas de controles, que tal vez se había dejado un poco de lado el tema de el humo del tabaco ambiental. Ahora digamos que se han podido mejorar algunos aspectos de prevención y de peligrosidad en estos lugares, y que entonces sí, con más fuerza se aplican las multas y los controles que tienen que ver con el tabaco. Sí, yo creo que también obviamente el juicio de Cromañón va a ser ejemplificador para algunos, tal vez para otros no tanto, pero vos en la época de la tragedia de Cromañón eras legisladora porteña, o sea que te tocó vivir bien de cerca todo esto. Siempre digo que Cromañón fue a puro dolor, es a puro dolor. Sinceramente creo que fue un antes y un después para todos los funcionarios públicos. En ese momento yo estaba absolutamente convencida de la desidia de los funcionarios, del incumplimiento, sobre todo porque días antes que ocurriera la tragedia había tenido una conversación con Fabiana Fisbin preguntándole si ella era consciente dónde estaba, cuál era el lugar que ocupaba y el descontrol que había sobre estos lugares bailables, porque nosotros teníamos recurrentes quejas sobre este tipo de eventos, y además ¿quiénes se quejaban? Bueno, la gente en general y los propios legisladores. Lo que nosotros decíamos es que faltaba control y faltaban inspectores, digamos. En la Ciudad de Buenos Aires es inmensa, con miles y miles de lugares para controlar, y en ese momento creo que contaban con 30 inspectores. Esta queja era permanente. Incluso yo dudé mucho ese año de aprobar el presupuesto debido a la falta de inspecciones y controles, con lo cual yo no tuve ninguna duda de que la mayor gravedad y el mayor evento digamos que ocurrió tuvo que ver, la responsabilidad fue del Estado. Claro. A propósito de esto, ¿qué opinás de las condenas que recibieron los funcionarios del Estado, que fueron aparentemente livianas y que no les van a hacer ir ni un solo día a prisión, obviamente, ¿no? Me sorprendió, en primer lugar, que, bueno, tal vez porque no lo esperaba, que los chicos de Callejeros no estuvieran en absoluto involucrados. Sí, así el manager, fue sorpresa. Fue hace muy poco tiempo. La verdad es que tengo ganas de leer esa sentencia, que es muy larga, todavía no he tenido tiempo, pero también soy bastante cuidadosa de opinar sobre las sentencias de los jueces, porque respeto el Estado de Derecho y me parece que la justicia forma parte esencial del Estado de Derecho. De todas maneras, falta un largo proceso judicial, falta casación, esto puede llegar a la Corte. Y con respecto a los funcionarios públicos, pienso que, como decía antes, que deberían ser los que mayor pena tengan en esto. Claro, sin duda. Vos decías hace un ratito que no había cantidad de funcionarios para efectuar las inspecciones en ese momento. ¿Hoy cambió la situación en el gobierno de la ciudad? Hoy cambió la situación y además cambió el sistema. Antes era un descontrol donde nadie sabía qué inspector estaba dónde, cómo se comunicaban. Nosotros tenemos hoy un nuevo sistema donde podemos saber qué inspector fue a tal lugar, qué día, qué hora, porque, bueno, eso es fundamentalmente lo que nosotros decíamos siempre, que el sistema corrupto lo que provocaba era la corrupción de quienes formaban parte. Hoy por hoy nosotros hemos hecho un cambio importante. Sabemos que también es cultural el cambio que necesitamos, necesitamos el apoyo de la gente. Una de las cosas por las cuales la ley antitabaco fue exitosa es porque la gente participaba, porque la gente denunciaba, y me parece que también nosotros le seguimos pidiendo a la gente que cuando tenga una inspección dudosa, de esas en las cuales el inspector llega y pide
coima o intenta sobornar de alguna manera un cambio y aceptar algo que está mal, entonces le pedimos a la gente que llame al 147, que es el número único, el centro que nosotros hoy tenemos para poder tomar las denuncias. Es un número de que se puede llamar desde cualquier teléfono celular de línea, 147. Así es, y se puede denunciar en forma anónima o nominal, es decir, dando los datos de la persona que llama. Y bueno, y me decías que hubo una concientización en la gente por este tema que ayuda a los inspectores a tener bajo control y en general al gobierno a tener un mejor control de este tipo de situaciones. Una pausa, Paula, y enseguida volvemos y seguimos hablando del tema del diálogo político, que es interesante porque vos dijiste en alguna oportunidad que te gustaría que pueda participar el ciudadano en forma individual, incluso creo que escribiste un artículo sobre cómo habría que hacerlo. Y esto es interesante, y bueno, y la pobreza y otros temas que son muy de hoy, muy de actualidad. Ya volvemos, no se vayan, que enseguida estamos nuevamente.